Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bienvenidos a la asesoría Grupo 13F, con asesorías de los días domingo a las 5 de la tarde, primer nivel. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los temas de la unidad 5, que es la que comenzamos a partir del martes pasado. Esos son los temas que nos corresponde ver ahorita. Y en este caso vamos a ver un repaso de un tema que vimos cuando hablamos de las reglas de las terceras personas, los verbos que tienen reglas de tercera persona, y en ese caso uno en especial, el particular de have y has. Vamos a ver la estructura afirmativa, negativa y pregunta de have y has. Y dejamos para la próxima semana a lot of, los cuantificadores a lot of o lots of, y el cuantificador any. Y luego la question word how, who y how many. Eso sería para la próxima ocasión. Entonces, vamos a saber este tema que prácticamente es un repaso de lo que ya en alguna ocasión vimos, pero vamos a enfocarnos específicamente nada más en este verbo y que esta actividad o esta gramática está enfocada a que ustedes pues perfeccionen esta gramática, les sirva para también para su tarea, su redacción y también para su video. Ese es el fin de esta presentación. Entonces aquí tenemos de entrada que vamos a hablar de have y has. Aquí es la expresión británica, digámoslo, con el have got y has got. Olvídense de eso, es simplemente have o has. Bien, de entrada entonces vamos a decir que esta regla de la gramática de los verbos de tercera persona en afirmativo ya la habíamos visto en algún tema previo, cuando hablábamos de reglas de terceras personas, y vamos a recapitular un poquito de esta parte para que vayamos a partir de dónde vamos a iniciar esta vez. Decíamos que había tipos de verbos de acción, como por ejemplo el verbo dance o play, y esos verbos dance o play se utilizan de la misma forma que como nosotros los conocemos cuando se conjugan con el pronombre personal I, you, we y they, pero cuando hablábamos de tercera persona, que serían el he, she o el it, en tercera persona en singular, ese verbo dance pasaba a dances y el verbo play pasaba a plays. Acuérdense que eso lo vimos en la regla de las terceras personas. Cuando conjugamos con tercera persona, entonces el verbo adquiere una S o señalada una S al verbo. En el caso de que los verbos terminen o tengan las terminaciones doble S, SH, CH, X y O, ejemplos como el de watch, kiss y go, si es si es I, you, we, they, se conjugan como tal, I watch, you kiss, they go. Pero si hablamos de tercera persona en singular, que sería he, she, it, nuevamente, se vuelve watches, se vuelve kisses y se vuelve goes. Entonces aquí al verbo se le va a agregar una ES cuando se conjuga en tercera persona. Y en el caso de los verbos que terminan en una consonante más la Y, consonante, más Y en el caso de fly o study, que terminan en L más consonante o D más consonante, se le va a omitir la Y y se le va a poner IES. Esa sería una regla especial también para ese tipo de verbos. Y finalmente recordamos que había solamente uno que se le conocía o que nosotros lo tratamos como verbo irregular. Le decíamos así porque no coincidía con ninguna de las reglas previamente mencionadas, y ese es el caso del verbo have, que es el verbo que vamos a ver aquí y que es central de estudio en esta ocasión. Entonces, cuando lo conjugamos por I, you, we, they, se queda como have, y cuando lo conjugamos con he, she o it, se vuelve has. Este es un caso especial de verbo irregular, y este es el tema central de que vamos a tratar el día de hoy. Nos vamos a centrar en el uso de este verbo en específico. Bien, entonces, de entrada, tenemos que, para nosotros conjugar este verbo, lo repetimos nuevamente, si queremos conjugar este verbo en la forma afirmativa, utilizamos el verbo have con los pronombres personales I, you, we y they. Y en este caso, I have brown eyes, you have fair hair,
We have red lips. Y they have long white beards. Quiere decir que tengo ojos café. Tú tienes cabello claro o cabello rubio. Tenemos los labios rojos. Tenemos barbas blancas y largas. Eso es todas estas oraciones y el uso del verbo have para I, you, we, they se enfoca en cuanto a apariencia, que eso tiene relación con nuestra tarea que vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una descripción física o resaltar atributos físicos, podemos utilizar el have para decir que tenemos los ojos cafés o el cabello claro o los labios rojos o la nariz grande o las orejas, etcétera. Todo esto nos va a servir para describir cómo somos, qué tenemos o qué no tenemos. Y en el caso de she, he o it, que en la cuestión afirmativa vamos a utilizar el has con she, con he y con it. Aquí vamos a utilizarlo de la misma forma. She has blue eyes, para decir que ella tiene ojos azules. He has a brown mustache, quiere decir que él tiene un bigote café. O it has big ears, por ejemplo, en relación a un elefante. Eso, el elefante tiene los oídos o las orejas grandes. Eso también es en cuanto a apariencia física. Entonces podemos decir que usamos el have y el has para describir apariencia en oraciones afirmativas. Recuerden esto, I, you, we, they con have, he, she, it con has. Pero otra de las funciones que tiene también los auxiliares o los verbos have y have, en este caso en la oración afirmativa y nuevamente el verbo have para I, you, we y they, no necesariamente tiene que ser a fuerza apariencia. Otro de los usos comunes, otra de las funciones importantes que tiene el verbo have es para especificar algo que tú tienes, una posesión. Entonces, I have 5 people in my family. Tengo 5 personas en mi familia. You have beautiful hat, que tienes un sombrero hermoso. We have 6 lessons in a day, que tenemos, tomamos 6 clases en un día. We have cinema tickets, que tenemos boletos para el cine. Y todas las oraciones previas relacionadas a posesión, es decir, cuando tú tienes o posees algo. Algo, por lo regular es algo físico, también puede ser algo no tangible. Y en el caso de, nuevamente, de she, he o it, en oraciones afirmativas utilizamos el has con she, con he y con it. Y eso también es para describir qué es lo que ellos tienen en tercera persona. She has a black bike. Ella tiene una bicicleta negra. He has many friends at school, que él tiene muchos amigos en la escuela. O it has 25 pages, quiere decir que eso, en referencia a lo mejor a un libro o a una revista, tiene 25 páginas. Entonces aquí también estamos hablando de posesión, de algo que tenemos, algo que poseemos. Nuevamente recordamos que have y has se usan para hablar acerca de posesiones. Have para are you with they y has con he, she o it. En el caso de las oraciones negativas, aquí en oraciones negativas utilizamos la partícula not después del do, I do not, o también puede ser don't, cualquiera de las dos, ya sea que esté contractuado o no, do not separada o don't contractuada, más el verbo have. Entonces, I do not have blue eyes, quiere decir que yo no tengo ojos azules. You do not have a beard, quiere decir que no tienes una barba. We do not have 3D glasses. No tenemos lentes de tercera dimensión como los del cine. They do not have a house, quiere decir que ellos no tienen una casa o no poseen una casa. En el caso nuevamente de she, he o it, utilizamos en la estructura negativa la partícula does o el auxiliar does, la partícula not y el verbo en forma simple como have. Aquí ya no se utiliza el has. Ponga atención en eso nada más. Que utilizamos does o doesn't y el verbo como tal have. ¿Por qué ya no se convirtió en has? Porque recuerden que eso lo decíamos también en la otra clase, bueno, cuando nosotros veíamos las reglas de terceras personas. Aquí la S que se le agregaba al verbo pasó al auxiliar, por eso lleva un auxiliar diferente. Entonces aquí se agregó la S o la regla de la tercera persona se le agrega al auxiliar. Entonces, she does not have o she doesn't have, como quieren decirlo, que ella no tiene ningún amigo. He does not have homework, que él no tiene tarea. Y it does not have a family, quiere decir que eso, en relación a un animal, no tiene una familia. Y entonces decimos que utilizamos el do not o don't, más el have, y el does not o doesn't, más el have, para oraciones negativas.
Entonces, nótese eso, que aquí utilizamos simplemente el don't o el doesn't, pero el have se maneja igual para todos los pronombres, ya sea que sean are you with they o he, she o it. Lo que cambia entonces nomás es el auxiliar. Y finalmente, para preguntar, tenemos aquí que invertimos el orden del auxiliar con el sujeto. Do I, do you, do we o do they. Do I have curly hair? Que si tengo el cabello castaño o chino. Y si mi respuesta es afirmativa, voy a decir yes, you do. Si preguntara yo tengo el cabello chino, alguien va a decir si tú tienes, yes, you do. Si es afirmativa. Si yo pregunto a alguien, do you have a beard? ¿Tienes una barba? Alguien puede contestar, yes, I do. Acuérdense que el I se invierte con el you y el you se invierte con el I. ¿Tienes cabello corto? ¿O tengo el cabello corto? Sí, tú lo tienes. ¿Tú tienes una barba? Sí, yo tengo. Y aquí con estos no hay problema. Do we have any food? ¿Tenemos algo de comida? Sí, sí tenemos. Yes, we do. O do they have any problem? ¿Tienen algún problema? ¿Ellos tienen algún problema? Y es yes, they do. Sí, ellos lo tienen. En el caso de que la respuesta fuera negativa, alguien va a decir no, you don't. Tengo el cabello chino. Va a decir no, tú no tienes. Yo le puedo preguntar a alguien, ¿tienes barba? Y alguien va a decir no, no tengo. No, I don't. Do you have any food? ¿Tenemos algo de comida? No, we don't. No, nosotros no tenemos. Y do they have any problem? No, they don't. ¿Tienen ellos algún problema? No, ellos no. Recuerden que con el auxiliar que preguntamos, do I, do you, do we, con el auxiliar que contestamos, ya sea que sea afirmativa o negativa. Do I? Yes, you do. O no, you do not o don't. Do you? Yes, I do. O no, I don't. Do we? Yes, we do. O no, we do not. Do they? Yes, they do. O no, they do not. Cualquiera de las oraciones coincide con el mismo auxiliar que preguntamos. Y en el caso de las terceras personas del singular, aquí utilizamos el auxiliar does para he, she o it. Y la pregunta sería, does he have red eyebrows? Él tiene las cejas rojas. Entonces va a decir alguien, sí, él tiene. Does she have English lesson? Ella tiene clase de inglés. Sí, ella tiene. Yes, she does. Does he have black ears? Tiene las orejas negras. Yes, it does. Y finalmente, la negativa sería, does he have red eyebrows? No, he doesn't. Does she have English lesson? No, she doesn't. Does it have black ears? No, it doesn't. Entonces utilizamos el do o el does al principio de la oración para formular preguntas. Y cuando ustedes estén en los ejercicios de las actividades, tienen que definir si en la oración van a colocar el auxiliar o en el caso del verbo have o has, y todo eso va a depender de la persona que ustedes van a mencionar. En el caso de las primeras 4 actividades que tenemos aquí a continuación, tenemos que son las 4 primeras son oraciones afirmativas y aquí tengo que completar con el have o con el has. Tengo que analizar también de quién estamos hablando. En este caso es my friends, mis amigos o mis amigas. Y cuando hablamos de mis amigos, sé que me refiero a ellos, a they. Por lo tanto, al they le corresponde el have. My friends have too many toys. Mis amigos tienen muchos juguetes. En el caso de la oración número 2, elephants, y tengan mucho cuidado con estas porque estas son las que los confunden demasiado. Aquí estamos hablando de los elefantes en plural. Aquí tenemos una S. Entonces, a pesar de que lo que nos han enseñado previamente nos dice que cuando hablamos de animales o de cosas o de objetos, nos referimos a los objetos como it. Si es singular, sí, pero en este caso que es plural, no. Cuando hablamos de los elefantes, nos referimos a ellos, a los elefantes. Entonces, esa pasa como they y a la oración le corresponde el have. Elephants have long ears and a trunk. Quiere decir que los elefantes tienen grandes orejas y una trompa. En la oración número 3 dice our class, nuestra clase. Y cuando hablamos de nuestra clase nos referimos a eso, como nuestra clase, como género neutro. Entonces estamos hablando en singular. Lo consideramos como it y le ponemos el has. Nuestra clase tiene que empezar a las 9 de la mañana. Entonces aquí esto lo considero como eso.
Y en la número 4, finalmente, cuando hablamos de my mother, desde que me refiero a mi mamá, y cuando hablamos de mi mamá me refiero a ella, por lo tanto a she le corresponde el has. My mother has an appointment in the hospital, que mi mamá tiene una cita o una consulta en el hospital. En el caso de las actividades 5, 6 y 7, estas son negativas. Lo mismo que hicimos aquí, pero ahora vamos a buscar cuál es el pronombre para saber qué auxiliar le corresponde. Ya sea que le corresponda don't o doesn't. Cuando hablamos de el monkey, de monkey, estamos refiriéndonos al mono. Aquí sí es un animal en singular, le corresponde el it. Por lo tanto, va a ser it y como es negativa, vamos a ponerle doesn't have. Acuérdense que aquí ya no utilizamos el has. Entonces, the monkey doesn't have any bananas, que el mono no tiene ninguna banana. En el caso de la actividad número 6, estamos hablando de Tom y Jim, estamos hablando de dos personas. Por lo tanto, nos referimos a ellos y para ellos utilizan el don't, no el doesn't. Entonces, Tom and Jim don't have football practice after school. Tom y Jim no tienen práctica de fútbol después de la escuela. Y en el número 7, cuando hablamos de Mrs. Jones, la señora Jones es mi maestra. Y aquí vemos un she, ya sabemos que de entrada es para she is doesn't. She doesn't have very long hair. Entonces la maestra Jones es mi maestra y ella no tiene el cabello muy largo. Y en el caso final de las últimas tres actividades, aquí tenemos que son oraciones interrogativas, porque vemos espacio aquí para poner el auxiliar y aquí para poner el verbo. Y como estamos aquí en el número 8, nos referimos a my friend como mi amigo o mi amiga, puede ser he o she, no importa. De todas maneras, a he o she le corresponde el does para preguntar. Y el verbo pasa de forma simple como have. Siempre have, en oraciones negativas o interrogativas va a pasar como have. El has solamente para oraciones afirmativas. Entonces, negativas con have y preguntas con have. Does my friend have a problem with his computer? Aquí me faltó el question mark. En el caso de Mary and I nos referimos a nosotros y para nosotros es el do y el verbo have pasa como tal de la misma forma. Do Mary and I have classes every Sunday? Entonces aquí se queda como tal. Y finalmente, the children, que este también es otro de los conceptos que a ustedes les confunde un poco, porque no vemos una S, pero de children estamos hablando de los niños o de las niñas. Aunque no tiene una S aquí el sustantivo, ya sabemos que es un sustantivo plural irregular. Entonces, cuando hablamos de los niños o de las niñas, nos referimos a ellos o a ellas y a they le corresponde el do. Do the children have his room very clean? Y esto es más o menos un ejemplo de un ejercicio de lo que van a hacer ustedes a continuación, que es lo que tienen que realizar para poner en práctica estas actividades o esta gramática del have o has. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? De mi parte sí quedó claro, profe. Perfecto. Bien, entonces nada más les voy a pedir por favor que enciendan su cámara para tomar evidencia de su asistencia. Profe, mi compañera Josefina me dijo que le estaba fallando el internet por si Ujú. entraba y salía a cada rato. Ajá, sí la vi que entró, pero ya no la veo ahorita. Pero gracias por el aviso. Sí. Qué amable. Entonces, no sean malitos, enciendan su cámara para tomar evidencia de su asistencia. Y en lo que enciende su cámara, les recuerdo que ya están las tareas de writing y de speaking cargadas en la plataforma para que vayan checando qué es lo que van a hacer. De hecho, esta actividad del Javi Has, como estamos hablando que utilizamos el Javi Has para apariencia física o también para posición de algo que tú tienes, les sirve para hacer su descripción. La descripción de una persona o de unas personas, de las personas que ustedes elijan de describir en su tarea, les va a servir, les va a ser de mucha ayuda el auxiliar, el verbo to be, para describir cómo son o dónde están. Entonces, si es alto, si es bajo, si es inteligente, si es, etcétera. Tiene que utilizar muchísimos adjetivos y también van a utilizar mucho el have o has para describir qué tienen, que si tienen el cabello largo, que si tienen el cabello corto, que si tienen los ojos cafeces, que si tienen, etcétera, ¿no? Una serie de atributos que ustedes pueden ahí incluir, características, y eso es lo que se va a calificar en esta tarea de la actividad de la unidad número 5. Entonces, esta unidad está abocada a Friends and Family
exclusivamente y ahí es donde ustedes tienen que poner en práctica todo esto que acabamos de repasar. Bien, eso sería todo para, gracias por la evidencia, por ahí Diana y David. Y no me despido, vamos a las actividades de quizzes. Realizamos las actividades de quizzes y de ahí vamos a ver qué tal les fue, a ver si no tuvieron muchas dudas en cuanto a las actividades. Entonces no me despido y ahorita nos vemos en un ratito.